Y ahora cada vez hay más personas que entienden que el capitalismo es un sistema que necesita crecer, crecer permanentemente, acumular cada vez más capital y que es un sistema voraz que cada vez está comiendo más tierras y más vidas. Y que cuando tiene que elegir entre fabricar un misil o una escuela, elige fabricar un misil porque da más dinero, ¿no? O sea que el capitalismo es como la opción de la acumulación. Hola, yo soy Ana Cortés Luengo y esto es Hacia lo Salvaje, viajes y podcast que ponen la vida en el centro. Hacia lo Salvaje son viajes con una perspectiva ecofeminista, viajes para visitar, dialogar y colaborar con iniciativas que viven en armonía con la naturaleza. Y como viajar es limitado y así está bien, en este podcast nos seguimos reuniendo para trabajar en nuestro bienestar y en el del planeta. Entra en hacialosalvaje.net y allí encontrarás más sobre esta nueva forma de viajar que ya está revolucionando a las mujeres que están dentro. Y ahora encendamos el fuego de hoy. Vivimos un tiempo de crisis global en el que la violencia parece multiplicarse. Guerras, genocidios, polarización, territorios arrasados por el extractivismo, cuerpos cada vez más agotados por un sistema que exige producir y competir sin descanso. A veces da incluso la sensación de que no son crisis separadas, sino distintas caras de un mismo problema, una forma de organizar el mundo que pone el beneficio, el crecimiento y el poder por encima de la vida. De hecho, algunas pensadoras ecofeministas lo nombran como una guerra contra la vida, contra los cuerpos, contra las comunidades y contra la tierra que nos sostiene. Frente a esa lógica, los ecofeminismos llevan tiempo proponiendo otra mirada, recordar algo tan básico como olvidado, que somos interdependientes, nos necesitamos unas a otras, y ecodependientes, dependemos de la tierra para vivir. Y lo interesante es que esa mirada no se queda solo en teoría, también se concreta en huertos comunitarios, en redes de cuidados, en cooperativas, en colectivos que defienden el territorio o en comunidades que están ensayando otras formas de vivir. Muchas de esas experiencias están recogidas en Trenzando Cuidados, una cartografía que mapea iniciativas ecofeministas por todo el estado y que muestra que las alternativas ya están ocurriendo. Y para hablar de todo eso, tengo ya aquí sentadica alrededor del fuego de Hacia lo Salvaje a Marta Pascual, activista ecofeminista de Ecologistas en Acción y Feministas por el Clima, profesora y una de las impulsoras de este proyecto. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast de Hacia lo Salvaje. Hola, encantada de estar aquí, claro, en Pues un vuestro gustazo. jueguito. Aquí al calorcito, sí. Bueno, ya sabes, Marta, que me hace mucha ilusión tenerte aquí, charlar de todo lo que tenemos por delante, pero creo que es importante empezar por una pregunta que a lo mejor es aparentemente sencilla, pero yo considero como trascendental, ¿no? ¿Cómo llegas tú al ecofeminismo? No sé si existe así como un momento clave, algún libro, alguna experiencia, ¿no? Que te hizo pensar, pues por aquí, ¿no? Va el camino. La verdad es que yo, por un lado, era cercana al movimiento feminista, o sea, tenía tertulias feministas y también llegué, por otro lado, al ecologismo. Entonces, para mí, en un principio, eran caminos separados, ¿no? Sí, pero el ecologismo social, a mí me empezó a abrir un poco la mirada a esa necesidad de, atender con centralidad a lo humano desde nuestra mirada ecologista, ¿no? Además de los bosques y los ríos, pensar en la gente que los habitaba, ¿no? Y yo creo que ahí se fue acercando un poco ese feminismo, ¿no? Que ha ido incorporándose a nuestra mirada ecologista. Y, por otro lado, también desde Feministas por el Clima
he hecho un poco como el recorrido contrario, ¿no? Desde el feminismo hemos ido entendiendo, yo creo que cada vez más feminismos entienden que, que toda la defensa de vidas dignas para las mujeres y para todas las personas vulnerables, no hegemónicas, exige defender la vida no humana, porque la vida humana tiene valor en sí misma y también porque nos sostiene, ¿no? Entonces, he hecho como dos caminos contrarios y yo cuando me he encontrado como con esta síntesis que es defender la vida de la tierra y la de los seres humanos es una misma cosa, me ha dado mucha paz, porque te sientes como menos escindida, ¿no? Estás en un camino que de alguna forma resume la propuesta o la colección de propuestas que a mí me parecen como necesarias, ¿no? Para este mundo, que lo decías tú, un mundo que ahora mismo está como ardiendo por tantos lugares y además está como montando una cultura del odio, una cultura interesada que me parece que nos está llevando a, bueno, pues un futuro muy sombrío, ¿no? Yo creo que el ecofeminismo para mí era como un pequeño resumen de por dónde está la salida. Qué guay, sí, porque a mí también me pasó un poco esto, ¿no? O sea, llegué a un momento vital, ¿no? En el que yo sentía como diferentes malestares personales, ¿no? Como de vitales, y a la vez empecé a ver cómo estaban relacionados, ¿no? Con el entorno en el que vivía, ¿no? O sea, cómo también estaba influyendo el contexto, ya no solo dijéramos a nivel personal, sino pues eso, a nivel global. Y el ecofeminismo me empezó a abrir los ojos en ese sentido y a señalar cómo todo al final estaba interconectado, ¿no? Y la raíz, ¿no? Un poco de esos malestares. Muchas veces desde el ecofeminismo y en algunas de las entrevistas que he escuchado, hablamos de sistema capitalista, colonial, heteropatriarcal, que violenta, ¿no? Como a los cuerpos y a los territorios. Y a mí esto es una cosa que me cuesta como muchas veces explicar a personas que son ajenas, ¿no? al ecofeminismo o que no la han escuchado o están lejanas, ¿no? al discurso. ¿Cómo lo explicarías tú para alguien, ¿no? que no entiende como esta conexión, ¿no? Y que escucha por primera vez hablar de ecofeminismos? Ujú. Es verdad que a veces hablamos así con grandes palabras, ¿no? Y a mucha gente como que le echan para atrás, le asustan. Pero yo creo que cuando aterrizas las palabras en prácticas es cuando cualquiera te dice, lo veo, ¿no? Yo, claro, cuando hemos hablado, yo me acuerdo que hace años decir que eras anticapitalista era como si fueras una especie de monstruo de color rojo, ¿no? Y ahora cada vez hay más personas que entienden que el capitalismo es un sistema que necesita crecer, crecer permanentemente, acumular cada vez más capital y que es un sistema voraz que cada vez está comiendo más tierras y más vidas y que cuando tiene que elegir entre fabricar un misil o una escuela, elige fabricar un misil porque da más dinero, ¿no? O sea que el capitalismo es como la opción de la acumulación para unos pocos, de la opción de la redistribución y de la cooperación, ¿no? Entonces, claro, decir que el sistema es capitalista es decir que es un sistema que no atiende a las personas, sino a los mercados y al dinero. Y como seres humanos, me parece obvio, ¿no? Que nuestro primer interés es la reproducción social, ¿no? Seguir con vida en comunidad. Entonces, para mí ser anticapitalista es casi como algo, no sé, obvio si como ser humano, ¿no? Colonial, es importante añadirlo de colonial, porque se nos olvida que todo nuestro mundo ha crecido o buena parte de nuestro bienestar material se ha construido sobre el despojo y la desposesión de muchos territorios del sur. O
sea, llevamos siglos extrayendo minerales, tierras y también ahora mismo trabajo, ¿no? Entonces, entender que además tenemos una mirada al mundo, eh, por la que nos consideramos superiores. O sea, no solo por robado a esos sures, sino que nos hemos autodesignado como los reyes, ¿no? De ese mundo, de esa civilización. Entonces me parece que hay que desmontar eso y ver toda la sabiduría que hay en culturas que no son la que llamamos cultura central, ¿no? Me parece como una necesidad esencial para encontrar un camino, porque son sociedades que han conseguido mantenerse en equilibrio con su territorio durante siglos. Tienen esa sabiduría y, vamos, serían grandes maestras si les dejáramos, ¿no? Y heteropatriarcal, cuando decimos que un sistema es heteropatriarcal, que es un sistema que impone un orden de dueños, ese orden del patriarcado de hombre por encima de mujer, hombre por encima de persona no binaria, hombre por encima de persona vulnerable, como que dan la prioridad a ese sujeto que llamamos el BBVA, el blanco, varón, eh, adulto y burgués, ¿no? Esa persona de clase alta, varón y no racializada, que es la que no- a cuya medida se organizó todo el mundo, ¿no? Entonces, heteropatriarcal significa o defender o denunciar. El heteropatriarcado es decir, que hay muchas formas de estar en el mundo, muchas identidades, muchas orientaciones, em, y que esas orientaciones tienen que convivir de forma no jerárquica, ¿no? Entonces, es como enfrentarse a esa jerarquía del patriarcado, que significa en la vida repartir los cuidados, repartir los sueños, ¿no? Las expectativas, la posibilidad de ser, mm, pues dignificar cualquier forma de estar, de trabajar, de relacionarse, ¿no? Y, y redistribuir, ¿no? Que es una cosa que el patriarcado nos hace bastante mal. Pues muchísimas gracias por resumirlo así de bien, porque la verdad que ejemplifica muy bien, ¿no? Dónde estamos metidas. Además, es que influye en todas las esferas, ¿no? De la vida. Por eso el ecofeminismo también cuando propone no solo se queda, ¿no? En la teoría, sino que también existen propuestas muy concretas, ¿no? Para precisamente esto, ¿no? Todas las esferas de la vida, porque muchas veces, como decías, ¿no? Utilizamos palabras y vocabulario que parece que se queda como muy en la idea, ¿no? Como muy en la filosofía, muy en la mente, pero todo lo que estamos hablando se aterriza, igual que, bueno, pues hay todo este tipo de políticas y de culturas que perpetúan, ¿no? Este sistema hegemónico, también existen, ¿no? Muchas prácticas y mucho en lo cotidiano que demuestran, ¿no? Todas estas alternativas. ¿Qué escenas, ¿no? A ti te vienen como así a la cabeza al pensar, ¿no? En gestos concretos que demuestran, ¿no? Como esta forma de entender la vida. Bueno, la verdad que son tantos gestos. Yo fíjate, pienso que a veces cuando vas a la puerta de una escuela, o cuando vas a una sala de visita de un hospital, o cuando estás en una asociación, ¿no? Tú te encuentras con prácticas de acogida, de cuidado y de como de defensa de lo esencial de la vida, o sea, que va a ser tan necesario para vivir o en un mercado, ¿no? Pues alimentarse, ir a la escuela, escucharse, acompañarse, protegerse de la enfermedad, generar redes de apoyo mutuo, ¿no? Me vienen estas escenas, me vienen estas escenas porque yo vivo en una ciudad y a veces los feminismos están muy imaginados en el campo, ¿no? O hay grandes ejemplos así que nos han guiado, que son de mujeres campesinas que se han enfrentado, pues, a la deforestación, o se han enfrentado
a una gran empresa o se han enfrentado a una papelera, ¿no? Y parece como que el ecofeminismo fuera un asunto de mujeres campesinas y también lo es de mujeres urbanas, ¿no? Por eso me vienen a mí estas escenas. O sea, yo creo que las escenas, la marea blanca que está defendiendo la sanidad pública o la defensa de los servicios sociales o la defensa de la vivienda, ¿no? Eh, el sindicato de inquilinas, por ejemplo, me parece que está defendiendo Mm. un hábitat, un hábitat que nos permita, pues, tener lo básico. No queremos, bienes ostentosos, queremos lo básico para todo el mundo, ¿no? Entonces, esos son para mí luchas ecofeministas de asfalto, ¿no? Que justo es esto, ¿no? Que muchas veces hablamos de progreso y estamos como perdiendo esas necesidades tan básicas, ¿no? Esa necesidad de vivienda, ¿no? De educación, de sanidad. O sea, como que hemos metido pues estos componentes, ¿no? Como de tecnología, de inteligencia artificial y todo este tipo de cosas, ¿no? De luces de neón por todas las partes, pero por otro lado o sea, es que estamos perdiendo lo básico, incluso un alimento digno, ¿no? Para todas. Sí, la alimentación es otro de los espacios donde se ve una política, que hay 2 políticas en colisión, ¿no? La de la agricultura intensiva, las grandes superficies, em, pues eso, la expulsión de las poblaciones campesinas y por otro lado, la producción agroecológica, los circuitos locales y próximos de comercialización, la alimentación sana, la conciencia de cuál es el recorrido de aquello lo que te alimentas y también muy importante, la forma de producir estos alimentos, ¿no? Porque yo creo que el ecofeminismo lo que añade a una mirada, em, agroecológica así, sin mucho detalle, es que la forma de trabajar, la forma en que los seres humanos se incorporan a estos sistemas de producción, tiene que ser una forma amable, una forma que permita no solo la vida de la tierra y de tu campo, ¿no? Y de tu huerta, sino de tu propia vida. Sea una vida eh, saludable, acompañada, con suficiente descanso, con suficiente cuidado, ¿no? Es como esa mezcla de la mirada humana con la mirada de la tierra, que también es de la que formamos parte, yo creo que es la que el ecofeminismo hace que cualquier práctica tenga como un pequeño extra, ¿no? La alimentación, además, creo que es el ejemplo perfecto para hablar de interdependencia y ecodependencia, que yo creo que son como esos, ¿no? Valores, esos pilares fundamentales del ecofeminismo, ¿no? Que si tuviéramos esto metido, ¿no? En la cabeza, en el subconsciente, yo creo, ¿no? Que habitaríamos un mundo indudablemente, pues mejor. ¿Nos puedes explicar? ¿No? Cómo aterrizar estos dos conceptos, igual ligado a la alimentación, creo que se puede entender perfectamente. Para mí, ecodependencia e interdependencia son como dos ideas centrales y, y dos condiciones básicas de nuestra vida que curiosamente no están presentes en nuestra reflexión cotidiana, ¿no? O sea, que sería como casi los 2 ojos para mirar el mundo, ¿no? Para mirarlo todo. Y cuando hablamos de ecodependencia, hablamos de, em, de que somos aire, agua, somos tierra, somos alimento, somos vida. Y hablábamos antes de la alimentación, claro, o sea, ahí somos realmente un camino el que pasan los alimentos, pasa el agua, atraviesa el aire. Eh, la energía que recibimos del sol nos sirve para crear alimento que a su vez, nos permiten tener energía. Es decir, em,
la tierra que vemos como algo exterior, algo lejano, es, sin embargo, aquello que nos atraviesa permanentemente. Entonces, esa conciencia de que una tierra viva es condición imprescindible para nuestra existencia, tiene que colocarse, yo creo que delante de cualquier práctica económica, porque ese suelo vivo tiene que mantenerse con vida. Y ahora mismo, claro, vivimos yo creo que esto se va sabiendo cada vez más, aunque igual no se conoce en detalle, en una situación de translimitación en que estamos em, detrayendo de la tierra más que lo que genera cada año. Y estamos robando bienes naturales, no solo a las poblaciones del sur, sino a los años venideros, quizá a nuestros propios años venideros. La Tierra está sometida a un mayor estrés por tóxicos, por alteración del clima, por sobreextracción de materiales, por... Entonces, si tuviéramos en la cabeza esta idea de que somos tierra y si la tierra muere, los seres humanos vamos detrás, lo que pasa es que a diferentes velocidades, esto es importante, quizá no tendríamos o no asumiríamos, aceptaríamos esas políticas de destrucción, ¿no? Esas políticas de agricultura industrial, esas políticas de grandes infraestructuras y adoquinado de hectáreas y hectáreas, ¿no? Y, y la otra condición que nos mantiene, además de ese suelo vivo que nos alimenta, nos oxigena, nos hidrata, nos energetiza, es que hay otros seres humanos que nos ayudan a que esto ocurra, porque en soledad no podemos. En soledad no podemos, primero en el momento de la vida, somos el bicho que nace más inmaduro y acabamos de madurar ya al aire libre, ¿no? En una sociedad eso nos permite ser como más maleables y más complejos, ¿no? Como animales, pero necesitamos un acompañamiento muy fuerte, pero no solo en la infancia, también en la enfermedad, en la vejez y en la edad adulta, esos momentos que algunos hombres se piensan autosuficientes, ¿no? Siguen siendo dependientes. Todos los seres humanos necesitamos de otras personas para, eh, para construir nuestra vida cotidiana. Sin ese suelo de regeneración cotidiana, de alimentación, de acompañamiento, de escucha, de lavado, planchado. Sin eso, no seríamos capaces de llegar a ese mundo de la economía formal productiva en la que tienes el trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos condiciones de necesitamos acompañamiento humano y como lo necesitamos, también somos responsables de ofrecerlo y necesitamos eh, un suelo natural que esté vivo y como lo necesitamos, tenemos que protegerlo y defenderlo. Me parece como las dos, como la síntesis de, de cualquier propuesta, pues eso, política, económica y cultural. Marta, a mí es que me parece obvio, ¿no? O sea, es que es lo que decías. Me ha gustado mucho esta metáfora que has utilizado, ¿no? De la ecodependencia y la interdependencia serían como estas, ¿no? Estos dos ojos con los que mirar el mundo. Es que me parece, vamos, aplastante, ¿no? La lógica y la idea, ¿no? Que hay detrás, pero sin embargo, pues eso, hay miedos, hay inercias, ¿no? Cuando se habla de estos temas que levantan muros y barreras. ¿Qué nos encontramos, ¿no? Cuando el ecofeminismo hablamos de esto y surgen, ¿no? Como estas resistencias, ¿no? Este desprecio incluso, ¿no? Hacia esta mirada. Bueno, yo creo que o sea, que llevamos mucho tiempo inmersas en una cultura desarrollista.
que nos lleva diciendo que, bueno, como que el mercado es el dinero es la medida del valor, ¿no? Y es verdad que también tenemos la intuición de que no es así, pero son, pues, mm, muchos input, ¿no? Que nos van, como decir, que nos van transmitiendo, nos van haciendo, creer que de verdad el mercado es la regla principal o el motor que mueve la vida, ¿no? Y yo creo que además ahora mismo, en este momento de crisis ecosocial, que hay muchas personas que están con miedo al futuro, con miedo a la precariedad, con miedo a qué vendrá, ¿no? Es mucho más fácil en este suelo de miedo incorporar un poco el odio, el recelo hacia los feminismos, hacia los ecologismos, ¿no? Entonces, y meternos un poco en esa fantasía de un pasado idílico que no existió, en el que la mujer estaba en su casa, el agricultor iba y hacía lo que quería y sacaba agua del pozo, que todo esto ocurría sin ningún problema, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo se intenta, o sea, transmitir ese recelo a una propuesta que para mí realmente es la propuesta de vida, la propuesta de futuro, y que no es la propuesta del mercado y de la opulencia y el consumo, sino la propuesta de la convivencia, en un contexto de respeto a la tierra y a las personas. Yo creo que realmente eso nos puede hacer más feliz que la propuesta del mercado. Lo creo erróneamente. Yo también lo creo totalmente y ya no solo creo que sea una propuesta del futuro, sino que es una propuesta del presente y de hecho, ¿no? En Trenzando Cuidados lo estáis demostrando, ¿no? Con ese mapa, con esa cartografía de todas las iniciativas, ¿no? Muy concretas, con ejemplos muy concretos, ¿no? Que están sucediendo ya en nuestro territorio. Cuéntame, ¿no? ¿Cómo nace, ¿no? Esta iniciativa? ¿Qué inquietud o qué queríais, qué pregunta queríais responder, ¿no? Con este mapeo, con esta cartografía. Desde la Comisión de Ecofeminismo, de Ecologistas en Acción, em, veíamos que cada vez que nos preguntaba, por ejemplo, de prácticas ecofeministas, siempre nos íbamos a lugares lejanos, ¿no? Y entonces nos daba mucha rabia como no poder hablar de ejemplos más chiquitos y cercanos. Entonces se nos ocurrió iniciar un proyecto en el que lanzamos, como una especie de un cuestionario con una propuesta de si te consideras ecofeminista, contesta a esto y, y así podemos hacer como una red, ¿no? Y esto lo llevaron 2 personas maravillosas que se lo curraron muchísimo, lanzaron a 1000 sitios la caña y, y en muy poco tiempo había como 60 y tantos proyectos, superdiversos, ¿no? Ahí había como la idea de qué es esto de ecofeminismo, era una idea muy abierta, pero que a la vez, em, de alguna forma te hacía mirar hacia adentro, que fuera un colectivo que, renunciara a acumular privilegios, que tomara decisiones de manera distribuida, que distribuyera los trabajos reproductivos, que se cuidara y que al tiempo estuviera dando a la tierra, ¿no? Al consumo, a los ecosistemas, a la energía, al territorio, a la justicia social. Y con esas condiciones aparecieron, ya te digo, 60 y tantos proyectos. Y ahora hace poco hemos hecho como una reedición, hemos vuelto a relanzarlo, hemos llamado a toda la gente que estaba allá para ver si seguían en acción o querían poner cambios y hemos añadido como otros 20 o así, hay 80, cerca de 90 proyectos, ¿no? Y son proyectos que no son desmesurados, ¿no? Pero son proyectos como que están muy a ras de tierra, ¿no? Y que son pequeños trozos de mundo
que están cambiando. Sí, la verdad es que la diversidad y la variedad es brutal, ¿no? Y demuestra justo esto lo que estábamos hablando, ¿no? Que hay propuestas, ¿no? Que actúan, ¿no? En diferentes esferas de la vida y que hay respuesta siempre ecofeminista, ¿no? Para dar respuesta a todas Ujú. esas necesidades humanas. A mí me gusta mucho el nombre, ¿no? Yo creo que trenzar es una palabra, ¿no? Es un verbo con mucha fuerza y que explica también muy bien, ¿no? El ecofeminismo. No sé por qué habéis utilizado justo, ¿no? Este verbo o cómo llegasteis, ¿no? A este verbo y no a otro. Bueno, la idea de mapeo tenía, varias finalidades. Una, como que estuviera disponible, el acceso a la información de estos colectivos, ¿no? Darles a conocer. Y otra era que entre ellos pudieran darse ayuda mutua, ofrecerse recursos, enseñarse, aprenderse, ¿no? Eso la verdad es que está costando un poco más. Tampoco tenemos mucho tiempo para destinarle al tema, pero sí que nuestra idea es como generar una red, ¿no? Hacer posible una red. Por eso tu programa nos ha parecido una idea muy bonita, ¿no? También hemos hablado hace poco con otro colectivo que está mapeando experiencias y queríamos trenzarnos con ellas. Bueno, la idea de trenzar es lo que te da fuerza, ¿no? O sea que la red es algo que parece muy frágil, pero es súper sólido. ¿Por qué? Porque tiene muchos nudos, ¿no? Cuando hablamos de la variedad de asuntos, yo también alucina mucho, hemos alucinado mucho, porque hay desde gente dedicada a la transición energética, a la comunicación, a la educación ambiental, a la movilidad, a la investigación, al consumo, a la permacultura, a los viajes, a la gastrobotánica, que hablan de mujeres migradas, de vivienda comunitaria, una librería, un coro, espacios de cuidado infantil. O sea, son como tareas infinitas pero que tienen ese nudo común, ¿no? Nos importa defender las vidas y queremos hacerlo con respeto y con cuidado, ¿no? Y esa es nuestra política. Para mí, Marta, he de confesarte que es una herramienta prioritaria porque uno de los objetivos, ¿no? El objetivo principal, diría, de los viajes hacia lo salvaje es esto, visitar iniciativas, ¿no? Que demuestran que otra vida es posible. Y a mí me está dando pues un montón, ¿no? De ideas, de puertas, ¿no? A las que llamar para, bueno, pues ir a visitarlas, ¿no? Aprender de Y ellas bueno, e inspirarnos. O sea que ya no solo para los viajes, sino también para los podcasts. O sea que desde aquí, por lo menos, para Hacia lo Salvaje, ya te digo que es una herramienta maravillosa para eso, para seguir trenzando. Me alegra mucho que nos hayas dicho, pues esto justo, ¿no? Como toda esta variedad y diversidad y vamos a invitar a la gente que nos está escuchando a entrar en el mapa porque además está súper bien porque puedes filtrar y puedes, según el territorio en el que estés, ¿no? Pues ver las iniciativas que tienes más cercanas. Pero bueno, por elegir tres experiencias, ¿no? Que a lo mejor pues por algo te hayan llamado más la atención o te hayan emocionado más o, bueno, las que quieras traernos, pues si nos las puedes explicar y contarnos qué historias hay detrás, pues te lo agradezco. pues a ver, es muy difícil, pero, por ejemplo, bueno, Entre Patios es un proyecto de vivienda colaborativa que conozco mucho, porque es gente muy cercana y que sí tiene como una mirada muy integral de hacerse responsables de las vidas y vivir en comunidad, y comparten un montón de trabajos, no solo de mantenimiento de la casa, que además está hecha con criterios de respeto medioambiental, sino además criterios de cuidado de la infancia comunitarios. En fin, me parece como un proyecto súper bonito, ¿no?, de vivienda comunitaria. También, me hizo mucha gracia, hay un proyecto que se llama Olas sin Plásticos, que son unas surfistas que se dedican a limpiar las playas. Y dices, bueno,
cómo hemos reunido lo que nos gusta con lo que nos parece importante, ¿no? Y, o yo qué sé, yo pienso en Senda de Cuidados, que habla la dignificación del trabajo doméstico, ¿no? Pero para mí, si tuviera que quedarme con uno, yo nombraría Biela y Tierra, que es un grupo de gente que se Ah, dedica a vincular proyectos y lo hace con el ciclismo. Y yo que soy cicloturista de toda la vida, pues esas me tocan mucho la patata. Me parece como una cosa súper bonita, que es dar visibilidad, moverte de manera sostenible, descubrir, hacer descubrir. Tiene un trabajo bueno de difusión, de visibilización, entonces me parece muy, muy valioso su trabajo. pues me emociona especialmente, Marta, estas palabras. Bueno, lo primero porque entre patios también formo parte de un podcast de Hacia lo Salvaje muy chulo que hicimos sobre cohousing, ¿no? y vivienda colaborativa, que creo que marcó, ¿no? a muchas personas que lo escucharon y que se plantearon, ¿no? otra manera de acceso a la vivienda. Y Biela y Tierra, que te voy a contar, tenemos un viaje con ellas al Matarraña para justo esto, recorrer el Sí. territorio en bici. Además, todavía estás a tiempo de unirte porque nos vamos a principios de junio. Son 4 o 5 días Ah, y recorremos el Matarraña, que es una zona preciosa, y visitamos diferentes iniciativas vinculadas con la protección, ¿no? de las semillas autóctonas de Aragón, vinculado con la bioconstrucción, con la cosmética natural. Bueno, hay iniciativas maravillosas que justo esto demuestran, ¿no? que el rural está lleno y que hay otras formas, ¿no? de habitar. Y bueno, pues para mí Biela y Tierra son amigas, son colaboradoras y efectivamente son inspiración. Así que me alegro muchísimo que hayas elegido estas iniciativas y desde aquí pues una invitación a unirte al viaje porque como ya te digo es del 3 al 7 de junio, así que si te quieres venir para nosotros será un placer me lo apunto. contigo. Aquí siento hacerte este corte en la entrevista, pero es que la calidad del sonido es pésima, no lo siguiente. Por si no lo sabes, mi estudio podcastero es una caravana y al moverme siempre por zonas rurales, la conexión a internet no es siempre tan estable como a mí me gustaría. Y esto es precisamente lo que ha pasado ahora. Mi voz se distorsiona hasta tal punto que se hace incomprensible. Al principio te voy a confesar que esa autoexigencia de intentar que saliera todo perfecto me castigaba hasta lugares que no te voy a describir, pero hoy he aprendido a abrazar estas cositas como parte de mi elección de cómo quiero vivir. Pero bueno, al lío. Aquí lo que le decía a Marta es que cuando diseñamos los viajes hacia lo salvaje con esta mirada ecofeminista, lo primero que pienso es en gente como ella o como Yayo Herrero, ¿no? Pienso si les gustaría estos viajes, si se unirían, si los verían como esa herramienta de transformación ecosocial que estamos pidiendo a gritos. Y desde ahí le lanzaba la pregunta de qué criterios le parecían a ella imprescindibles para que una experiencia de viaje no reproduzca las lógicas extractivistas a las que tan acostumbradas nos tiene el turismo más convencional. Y aquí te dejo su respuesta. Pues la verdad es que en estos momentos de turismo masivo me parece importante entender esa otra forma de viajar y de hacer vacaciones, ¿no? Que es lo que... Y a mí me parece que hay varios criterios, ¿no? Uno es la forma de movilidad, ¿no? Que no sea una movilidad arrasadora y contaminante. También me parece muy importante el respeto a la cultura a la que llegas, ¿no? La mirada de reconocimiento, de escucha, frente a esa mirada que se impone, ¿no? Y también me parece importante como escoger lugares donde
bueno, rincones que no han sido arrasados por la gentrificación y el turismo masivo, ¿no? O sea que nuestro turismo ha sido responsable, y yo me incluyo, de cambios terribles en el urbanismo, de subida de precios que han expulsado a la gente de los barrios, de cambio en toda la red de comercio local. Entonces, yo creo que justo escoger esos lugares y em, ese tamaño, esa escala pequeña que no destruya lo que los territorios son y deben seguir siendo, ¿no? Esas serían las condiciones para mí de un turismo sostenible. Así que vuestro viaje para la Bueno, Matarraña pues yo creo me que parece vamos. perfecto. Vais muy, muy en el camino. Sí, la verdad es que esa misma sensación tengo yo, que vamos muy bien, aunque también te digo, supone como muchos retos y desafíos. Por ejemplo, llegar al Matarraña, pues no es fácil para muchas viajeras porque como que no existe una infraestructura de transporte cómoda si prescindimos del coche, por poner un ejemplo. Pero bueno, que estamos súper contentas de abordar esta otra forma de viajar y ver también, ¿no?, cómo estamos dando respuesta a esa necesidad que creo que también es cada vez más latente y más creciente, ¿no? Esa búsqueda de propuestas de viajes alternativas, respetuosas y sostenibles. Mm. Y además me parece que es como una propuesta bonita y disfrutona, ¿no? O sea, que a veces se habla de un mundo sostenible, un mundo de suficiencia, como si fuera un mundo triste, de carencia, de sí, de vivir ahí como al límite. Y sin embargo, yo creo que la imagen de vuestros viajes es justo lo contrario, ¿no? O sea, es posible vivir en un mundo eh, suficiente y equitativo y, y comunitario y pasárselo muy bien y que sea muy disfrutón, ¿no? Para mí eso es como la parte de disfrute se puede hacer con un 4x4 o en un resort ahí, venga a gastar agua, o se puede hacer conociendo a una comunidad, unas mujeres que están ahí tejiendo mantas o yéndose a un río a bañar, ¿no? Bueno, la verdad es que yo también a raíz de vivir en una caravana me he acercado de alguna manera al decrecimiento, a una vida pues mucho más minimalista, más sencilla que la que tenía antes. Estoy pues eso, más en contacto con la naturaleza y he de confesar que mi nivel de bienestar, todos los niveles, ha crecido exponencialmente. Mi vida de antes, bueno, pues me llevaba como a alimentar un consumo que me enfermaba, ¿no? De alguna manera. Quiero decir que ahora que vivo más ligera, me encuentro pues más conectada con la tierra, con la gente, y creo que eso habla más de ese éxito, ¿no? De esa felicidad que el capitalismo no quiere que veamos, ¿no? Yo no vivo el decrecimiento como desde la carencia, sino desde la ligereza. Y creo que esto engancha como muy bien con la idea del buen vivir, que nace de una cosmovisión andina, pero y creo que cada vez nos estamos inspirando más en ello. ¿Cómo lo traerías tú a nuestra cotidianidad? Mm, claro, es verdad que el buen vivir es un término que nos viene de lejos y lo hemos incorporado, pero yo a veces, para resumir lo que es el ecofeminismo, yo hablo de, o lo que es una práctica ecofeminista, yo digo que es una práctica que se apoya en 4 patas, ¿no? Que, una es, em, la suficiencia, es decir, considerar lo que hay y no pasarse en consumos materiales. La siguiente es la equidad, que creo que es una condición ética central. La redistribución, en una u otra forma. La tercera pata sería la comunidad, la colectividad, que es como la que nos da el disfrute. Y la cuarta, el cuidado, que es la que nos da la seguridad, ¿no?
Entonces, digamos que sobre estas 4 patas se pueden construir mundos absolutamente disfrutables, ¿no? Y además en los que no vivamos con la congoja, que es como yo creo, una demanda y una exigencia, con la congoja de que alguien va a venir a arrasar lo que necesitamos cotidianamente, ¿no? Lo que pasa que, o sea, tampoco podemos ser ingenuas, y es verdad que ahora mismo tenemos que enfrentar, pues, un montón de fuerzas, de negocios, de marcos políticos que nos están poniendo difícil estas 4 patas, ¿no? Y no nos van a regalar la posibilidad de vivirlos, no es algo tan sencillo. O sea, que posiblemente tengamos necesidad de luchar para defender lo que a mí me parece obvio, pero son tiempos en que defender lo obvio es un trabajo. Totalmente, totalmente lo estamos viviendo, pues eso, hoy en día, pues cada vez más, con más intensidad. Por eso creo que el juntarnos, ¿no? Que es otra, yo creo, pues de esas patas, ¿no? Del buen vivir, ¿no? De la comunidad, el no aislarnos, creo que es básica. Marta, para ir despidiéndonos de este fuego salvaje que nos ha unido hoy aquí, me gustaría preguntarte qué mensaje, ¿no? te gustaría pues dejar en este fuego a quienes nos están escuchando y sienten, ¿no? que la forma en la que estamos viviendo no encaja, quieren ir por otro camino, pero no saben, ¿no? cómo por dónde tirar, cómo empezar a implicarse. Una cosa que me tiene ahora como muy preocupada, es esta idea que se va extendiendo y que nos van repitiendo, ¿no? De si los seres humanos no tenemos remedio, la gente es mala, todo el mundo es egoísta, ¿no? Y bueno, para mí me preocupa que esta idea se repita tanto porque está construyéndonos como una autoimagen que es falsa, pero es dañina, que un poco se convierte a veces en profecía autocumplida. Para mí, defender y repetir una y otra vez que los seres humanos somos sobre todo capaces de la ayuda, de la solidaridad, del apoyo mutuo, y que eso nos genera bienestar, me parece central. O sea, me parece que tenemos que recordarlo siempre, que somos más, muchas más, las personas que queremos vivir dignamente sin hacer daño, que queremos que otra gente también viva dignamente y que eso nos da bienestar, ¿no? Y para mí el ecofeminismo es lo que aglutina como esa forma de estar sin dañar y defendiendo no solo tu buen vivir, sino el buen vivir del resto de seres que nos acompañan. O sea, para mí esta idea de dentro y fuera, ¿no? Me parece esencial, ¿no? Lucha por otra gente porque eso es luchar por tu vida. Pues con esa idea, ¿no? Nos quedamos, ¿no? Con esa lucha, ¿no? Por la vida y con la seguridad, ¿no? Y la certeza, ¿no? De que las personas, ¿no? somos buenas, ¿no? Por naturaleza y que somos más. Muchísimas gracias, Marta. Ha sido un placer tenerte en el podcast. Encantada y muchas gracias a ti. Y nada, también muchísimas gracias a ti que nos has estado escuchando por llegar hasta el final. Si quieres saber más sobre todo este tema, te invito a entrar en hacialosalvaje.net porque en las notas del podcast te dejaré más recursos. De hecho, hace no mucho creé una guía del buen vivir con 12 decisiones pequeñas pero muy poderosas para una vida salvaje y consciente. Es una guía sencilla y práctica para repensar tu forma de vivir sin ponerlo todo patas arriba. Y como siempre, te recuerdo que tenemos una newsletter donde vamos compartiendo viajes y contenidos que quizá puedan ser de tu interés. Y ahora sí que sí, me despido, nos vemos, nos leemos y nos escuchamos pronto alrededor del fuego. Hasta entonces y como siempre, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.